Bien, vamos a comenzar con nuestra cuarta clase de Introducción a la Teología Cristiana y esta clase va a ser la primera de 3 clases seriadas en las 3 doctrinas centrales de la Biblia. Entonces, la intención con estas 3 clases es que, como hemos mencionado, sean centrales para nuestro entendimiento de la Biblia y nuestra teología, nuestra actividad y nuestra reflexión bíblica. Entonces, recordemos brevemente nuestra definición de teología. Es la reflexión en la Escritura que es alimentada por y al mismo tiempo produce comunión, adoración y oración. Y tiene la resurrección de Jesús en el centro de todo. Entonces ya hemos visto en las clases anteriores sobre la resurrección y por qué es el centro de la teología. Ya hemos hablado acerca de la comunión. Ya hemos tenido nuestra introducción la semana pasada. De hecho, en la cuestión de comunión hablamos de que la teología es una tarea de todo el pueblo de Dios, no solo de unos cuantos. Ahora vamos a hablar acerca de la reflexión en la Escritura. Y es por eso que necesitamos tener los 3 pilares, las 3 doctrinas o enseñanzas centrales de la Escritura. Y la verdad es que a través de esta serie de clases, pues no vamos a poder entrar a detalle a todas, porque la intención es crear el parámetro, como dar la definición y dar un breve repaso de cómo esto es importante en la Biblia, porque la intención es que cuando tú abras tu Biblia y cuando tú la leas, puedas verlo en todas partes, y realmente está en todas partes. Entonces, si quisiéramos estudiar a detalle estas 3 enseñanzas, pues tendríamos que leer toda la Biblia, porque toda la Biblia nos está dando el detalle de estas enseñanzas. Bien, entonces vamos a hablar acerca de, como he dicho, 3 enseñanzas. ¿Cuáles son? Monoteísmo, elección y escatología. Son palabras que tal vez a las que no estás acostumbrado a utilizar y tal vez no sabes qué significan todas ellas. Pero lo voy a poner más simple. Un solo Dios, un pueblo de Dios y un futuro para la creación de Dios y su pueblo. Entonces, estos son los 3 temas de los que vamos a hablar. Así que vamos a empezar con monoteísmo. La pregunta de diagnóstico dice, ¿qué piensas que significa la palabra monoteísmo? Ahora, yo ya mencioné que es la enseñanza acerca de un solo Dios, pero probablemente tú has escuchado algo más. Entonces intenta pensar en qué es lo que, antes de que yo te diera esta categoría, qué es lo que tú sabes o sabías acerca de qué es el monoteísmo o con qué está relacionado. Antes de dedicarnos a desarrollar estas palabras, que son algo técnicas, quiero citar al profesor Tom Wright en la forma en que él conecta estas 3 enseñanzas, porque no es solamente acerca de saber qué significan etimológicamente, qué es la palabra, cuál es su significado, sino cuál es su importancia y cuál es su papel y, aún más, cuál es su relación entre las 3. Entonces, esta es la relación y va a aparecer en pantalla. Si hay un Dios, monoteísmo, y este Dios vivo y activo en el mundo, monoteísmo creacional y providencial, ha escogido a Israel como su pueblo del pacto para, a través de ellos, implementar sus propósitos en el mundo, que eso es elección. Esto debe significar que este Dios tiene en mente un propósito futuro, aún no alcanzado, pero garantizado por la creación y el pacto. Eso es escatología. Entonces, a la vez, o de la misma manera en que nosotros estamos desarrollando estos 5 puntos de lo que significa teología, vamos a desarrollar estos 3 puntos centrales de la enseñanza bíblica o estas doctrinas esenciales sobre la Biblia, que de Génesis a Apocalipsis se desarrollan y no por separado, sino que van juntas, como hemos mencionado. Hay un solo Dios vivo y activo que ha elegido a Israel como su pueblo para llevar a cabo sus propósitos del mundo, lo cual significa que Dios tiene propósitos para el mundo, un plan futuro que aún no está completado, pero que ya está garantizado. Entonces, esa es la intención. Bien, ahora sí, comencemos con el monoteísmo. Entonces, la gran pregunta es, ¿a qué nos referimos con la palabra D-I-O-S? Dios. ¿A qué nos referimos con esa palabra? Porque no todas las personas hablan de lo mismo cuando utilizan ciertas palabras, y especialmente esta, la palabra Dios. ¿Qué o quién es Dios? ¿Es un quién? ¿Es una persona? ¿O es un qué? ¿Es una cosa o una fuerza impersonal? Esa es la gran pregunta. Esa es una pregunta que mucha gente no se hace porque asume que todos estamos hablando de lo mismo.
Pero no es así. Y eso puede llevar a muchos malentendidos. Porque cuando la gente empieza a hablar acerca de su opinión de Dios, y en ocasiones incluso empieza a explicar por qué no cree en Dios, está asumiendo que estamos hablando del mismo Dios, o del mismo ser, o idea, o cosa al que ellos se refieren. Pero en ocasiones los argumentos que esas personas van a dar son argumentos en contra de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y por lo tanto no debería haber tanto problema. Al contrario, eso nos abriría una oportunidad. Si empezáramos a distinguir a qué nos referimos con esta palabra D-I-O-S, probablemente eso abriría puertas para que tal vez empecemos a dialogar acerca de lo que otras personas creen que la Biblia habla acerca de Dios y lo que la Biblia realmente y lo que nosotros podemos aprender en la Biblia acerca de quién realmente es Dios. Entonces, para empezar, es un quién, es una persona. Regresando un poco a este conflicto de la palabra, es importante notar que nuestra palabra Dios viene de la palabra griega theos, T-H-E-O-S, theos. Y saben, en Grecia esa palabra no se refería a un solo ser o persona, sino a muchos. Lo mismo sucede ahora con la palabra Dios. Y lo mismo sucedía con la palabra hebrea para Dios, que es Elohim. Tanto en Grecia como en Israel antiguo, estas palabras se referían a un grupo de seres que pertenecían a una dimensión superior que la que podemos ver o palpar, la cual llamaban cielo, y estos seres gobiernan la creación y dirigen los reinos del mundo. Entonces, tanto para los griegos un theos como para los antiguos israelitas un Elohim son seres que pertenecen a una realidad y a una dimensión diferente a la nuestra. Y entonces, eso es algo muy interesante que notar, porque hasta hace poco, como lo que había mencionado acerca de estos malentendidos, cuando alguien habla acerca de Dios y todos asumimos a qué nos referimos, esa no ha sido la regla por la mayor parte de la historia humana. Durante la mayor parte de la historia humana, incluso durante el tiempo en que la Biblia se escribió, especialmente durante el tiempo en que la Biblia se escribió, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra Dios no era algo universal que todos comprendieran. Se necesitaba una narrativa y una explicación para hablar de qué Elohim o de qué Theos estabas hablando. Porque los griegos conocían Theos, dioses, que eran caprichosos y que eran crueles y que no les importaba lo que sucediera a los humanos. Y por otro lado, los vecinos de los israelitas en el Israel antiguo también tenían otras ideas de dioses similares y entonces los israelitas tenían que utilizar el lenguaje de Elohim para hablarles acerca de su propio Dios. Entonces necesitaba explicación y hoy en día también necesita explicación. No podemos asumir que aunque todos usemos la palabra Dios como si fuera universal, realmente no lo es. Realmente no lo es y creo que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Algo similar sucede con la palabra monoteísmo. Todas las palabras que acaban con ismo, como monoteísmo, cristianismo, catolicismo, hinduismo, racionalismo, empirismo, todas estas palabras son palabras que tenemos que usar con mucho cuidado, porque en muchas ocasiones son simplificaciones excesivas de los que algunas personas creen y usualmente solamente sirven para categorizar o para dividir a las personas en grupos. Entonces estos son los que creen en cristianismo o en darwinismo o en racionalismo o en nihilismo. Entonces usualmente solo sirven para eso, pero realmente no explican mucho acerca de lo que se trata. Entonces, nosotros vamos a usar la palabra monoteísmo para esta enseñanza central, pero queremos llevarlo más allá, porque el monoteísmo no es tan simple, no es tan claro y no explica lo que realmente la Biblia habla acerca de Dios. Algunos han preferido otros términos, como monolatría, que es la adoración a un solo Dios. Por el momento nos vamos a quedar con el término monoteísmo, pero solamente quiero alertar acerca de que esta palabra no es suficiente por sí misma. Necesitamos ir más allá y es lo que espero que podamos hacer el día de hoy. Así que existen diferentes formas del monoteísmo. El Islam es monoteísmo, pero no es el monoteísmo cristiano o judío. El panteísmo es la creencia de que Dios o lo divino es todo y todo es Dios. Entonces,
Un libro puede ser una emanación de Dios, el agua es una emanación de Dios, la tierra es una emanación de Dios, mi cuerpo es una emanación de Dios, así que todo es un Dios. Así que en ese sentido es un monoteísmo, porque hay solo un todo y entonces solo hay un Dios o una divinidad. Incluso el ateísmo suele ser una forma de resistencia, pero es una ramificación, por así decirlo, adversa de un monoteísmo también. Porque en ocasiones el ateísmo no está hablando acerca de por qué no creen diferentes dioses, sino que el ateísmo usualmente se enfoca en no creer en Dios o en un Dios. Entonces es otra forma de monoteísmo, tal vez un poco torcido, pero al final es un tipo de monoteísmo. El deísmo, que es muy popular, también es una forma de monoteísmo. El deísmo básicamente puede decir, reconozco que existe una fuerza superior, tal vez un ser extraterrestre, tal vez una causa primaria para la creación o para la existencia, pero no estoy seguro de que podamos conocerlo, especialmente no en la Biblia, que fue escrita por seres humanos, así que se mantiene como que al margen. Pero al final ese margen crea también una caricatura o incluso un personaje con el título de Dios. Es un Dios distante, es un Dios impersonal, es un Dios que no se involucra en la historia. Entonces ese es un Dios diferente y es un Dios que también es monoteísta. Entonces los deístas también son monoteístas. Y finalmente el cristianismo, que es el tipo de monoteísmo que nos interesa por el momento. Di un breve repaso de los otros, pero no vamos a entrar más a detalle. Por el momento nos vamos a enfocar en lo que el cristianismo tiene que decir acerca del monoteísmo o acerca de su único Dios. Y aunque la Biblia no usa la palabra monoteísmo, pero sí tiene mucho que decir acerca de la lealtad a un solo Elohim o Teos en su propio contexto. A pesar de que Elohim y Teos son palabras que en sus contextos se aplicaban para muchos seres, los judíos desde la antigüedad y los primeros cristianos en el Imperio Romano eran diferentes a la mayoría de las culturas, porque aunque reconocían que existían seres espirituales del mundo celestial y les daban el título de Elohim o de Teos, ellos creían que existía un Elohim que era superior a los demás, o un Teos, un Dios que era superior a todos los dioses de las otras naciones y a quien le debían lealtad por encima de cualquier otro Dios. Y ese Dios se había dado a conocer con el nombre de Yahweh. Entonces pasamos a nuestro siguiente punto. ¿Quién es Yahweh? Esa es la gran pregunta que nos podemos hacer acerca del monoteísmo. Ya hablamos acerca de la gran pregunta acerca de qué o quién es Dios y a qué nos referimos cuando usamos esa palabra. Pero una vez que hablamos y definimos esa palabra con el título personal de Yahweh, que es como lo hace la Biblia, el Antiguo Testamento principalmente, aunque hay continuidad en el Nuevo, pero principalmente el Antiguo empieza con eso. La Biblia empieza con eso, empieza respondiendo a esa pregunta. No estamos hablando de cualquier Dios, estamos hablando de Yahweh. Bueno, sigue otra pregunta. Entonces, ¿quién es Yahweh? Yahweh, según la Biblia, es el Dios que creó el mundo con su propio poder y declaró que era muy bueno. Asimismo, Él creó del barro a los humanos para ser sus representantes en la tierra. Debido a que Yahweh tuvo el poder para crear el mundo, también tiene el poder de sostenerlo y participar en su funcionamiento. A eso nos referimos con que Él está activo. Él no es solamente, como muchos lo han visualizado, un ingeniero que armó un reloj y lo dejó girando, lo dejó pulsando o lo dejó marcando la hora y funcionando y se fue. Y no hay más. Quien crea un reloj, quien arma un reloj, no está constantemente participando. De vez en cuando viene y le ajusta la hora tal vez, o si se le cae algo, pues lo vuelve a pegar. Pero ese no es el tipo de Dios que presenta la Biblia, no es el tipo de Dios que Yahweh es. Él está totalmente involucrado. Y eso lo podemos ver en el Salmo 104 o en los últimos poemas en el libro de Job. Bien, entonces, la forma principal en la que Él se involucra, sin embargo, es a través de sus representantes, los humanos. Esa es la forma que Él ha escogido participar principalmente en el funcionamiento del mundo. Hay ciertas cosas que Él hace directamente en el funcionamiento del mundo, que Él dirige
como él mismo pone el ejemplo en uno de los poemas que da a Job, y le habla acerca de el nacimiento de los animales silvestres. Un humano no suele involucrarse en eso, ahora tal vez un poco más, pero los que están lejos, los que viven en su hábitat natural y que no tienen contacto con los humanos, Dios aún así se involucra con ellos. Sin embargo, de ahí en fuera, Dios ha escogido que los humanos sean sus representantes y su medio principal por el cual Él se involucra en su creación. Y con los humanos, Él se relaciona a través de pactos o de un pacto, que es un acuerdo en que Dios se compromete a hacer prosperar su creación en mano de los humanos, mientras ellos se comprometan a gobernar según su sabiduría, la sabiduría de Dios. Entonces, Dios ha dado mucha responsabilidad y mucho honor a los humanos. Y de eso hemos hablado un poco acerca del imagodeísmo. No sé si lo recuerdan en otra clase. Dios ha dado mucho honor y responsabilidad a los humanos, pero los humanos entonces tienen que depender de la sabiduría de Dios. Tristemente, los humanos se rebelaron e incumplieron su parte del acuerdo y han buscado gobernar en sus propios términos la creación. Y si nosotros nos asomamos al mundo, nos asomamos a cómo está la creación en su estado natural y aparte la sociedad, que también es parte de la creación de Dios, pues veremos que no hemos hecho un buen trabajo como gobernantes independientes de Dios. Pero, porque Yahweh desea cumplir con su parte, Él busca la manera de hacer algo así como subpactos o subcontratos, subacuerdos, para al final restaurar a la humanidad a su papel como socios fieles del Creador. Esa es una forma en la que podemos hablar acerca del llamado y del propósito de la humanidad, ser socios fieles del Creador. Hemos fallado, pero todo el plan de la Biblia, toda la historia de la Biblia tiene que ver con cómo el único Dios creador, Yahweh, está intentando rescatar a la humanidad para que vuelvan a esa vocación. Aunque hablaremos un poco más acerca de eso en la siguiente clase, que será acerca de la elección. Bueno, en cuanto al subpacto principal que Dios hace, brevemente, Él lo hizo con un hombre llamado Abraham. Luego con su hijo Isaac y luego con su nieto Jacob, de que a través de su descendencia Él restauraría la bendición al resto del mundo. Los israelitas, que son la familia de Abraham, sabían que era su misión como nación ser parte del trato de ser fieles al Dios creador en su plan para bendecir al mundo. Ese es el único propósito que la nación de Israel, el pueblo judío, ha tenido desde su comienzo, ser el vehículo por el cual Dios va a bendecir al mundo. Y en muchas ocasiones lo han hecho. Ellos incluso recordaban esto, repitiendo varias veces una frase que ellos utilizaban como una especie de oración o juramento de lealtad. Y ellos lo conocían como el Shema, que se escucha, que dice: escucha Israel, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh solamente. Entonces se llama Shema porque la primera palabra es escucha, y en su idioma hebreo esa es la primera palabra, Shema Yisrael. Yahweh es nuestro Dios y Yahweh solamente. Esto no era solamente una confesión de creencia o información como afirmar que el hielo es frío. No era información para aprender o solamente creer. Era una confesión que ellos tenían que aprender a vivir. Si Yahweh es nuestro Dios, entonces ningún otro Elohim inferior, claramente, puede serlo. Recuerda que la palabra Dios o Elohim en ese tiempo era un título que tenían muchos seres, y los israelitas debían recordar su pacto con el único de esos seres, de los Elohim, que era el Dios creador verdadero, que los había escogido para restaurar la bendición a toda la creación. Al igual que los humanos al principio, Israel fue infiel y traicionó a Yahweh adorando otros dioses, otros Elohim que no eran el creador, sino apenas criaturas y en muchas ocasiones ídolos que eran simplemente dioses falsos. Por lo cual Yahweh permitió que los babilonios los llevaran al exilio. Y de eso va la mayoría del Antiguo Testamento, en explicar cómo Israel había sido escogido para llevar a cabo una misión de restaurar la bendición de Dios creador a el resto del mundo y cómo ellos fueron infieles a esa misión y las consecuencias. Entonces,
no solamente Yahweh es el creador que actúa a través de pactos, Él también es rey y juez de la creación. Eso significa que las cosas no son como el creador quiere que estén en su mundo justo ahora, y que un día Él removerá todo lo que contamina su creación. Y la historia que cuenta la Biblia es cómo el creador hará justicia en su mundo. Ahora, existen muchas otras preguntas acerca de la identidad y especialmente el carácter, la forma en que Yahweh se presenta y cómo Él actúa. Así que siéntete libre de mandarme tus preguntas. Realmente, como dije, no podemos entrar a detalle porque esta historia de Yahweh es una historia que se desarrolla a través de toda la Biblia y Él continúa tratando con este pueblo que en muchas ocasiones es infiel, pero que Él sigue llamando a que vivan de acuerdo a la misión con las que Él los llamó y que Él sigue revelándose de otras maneras a su pueblo. Entonces hay muchas otras cosas de las que podíamos hablar, pero como mencioné al principio, vamos a quedarnos en esto. Pensemos en que mientras no avanzamos en algo más, podemos sostener un pensamiento. Que el énfasis de esta clase es ver el monoteísmo judío, creacional y providencial, como uno de los 3 pilares de la enseñanza bíblica. Hay un solo Dios, de entre todos los llamados dioses, en muchas ocasiones falsos dioses, que están intentando buscar la lealtad de las personas. Pero este Dios está comprometido con tomar las cosas que están contaminando su creación, removerlas y restaurarlas para que los humanos puedan volver a ser socios fieles del Creador. Esa es la historia de la Biblia. Es lo más simple que lo podemos ver. Y ahí podemos ver incluso un poco de pacto, porque Dios escoge personas. Y de escatología, porque Dios tiene un futuro que Él desea. Pero ahora vamos a pensar en cómo este monoteísmo judío tuvo que ser repensado y reconfigurado alrededor de los acontecimientos concernientes a Jesús de Nazaret. Porque es súper importante la identidad de Jesús de Nazaret para nuestro entendimiento acerca del único Dios verdadero. Jesús de Nazaret, ese es nuestro siguiente punto. Bueno, muchos críticos del cristianismo argumentan que Jesús fue deificado siglos después de su vida y muerte, debido a que el Nuevo Testamento nunca dice literalmente Jesús es Dios, no utiliza esas palabras, aunque el problema con este argumento está en que no puede ver que los autores del Nuevo Testamento estaban atribuyendo un lenguaje divino al hablar de Jesús. Así que en realidad ellos sí dijeron que Jesús era Dios, pero lo dijeron de una forma muy judía del primer siglo, en la que no solemos tener ojos para verlo. Ahora es mi deseo que a través de estas formas y a través de este empujón que puede ser este curso de introducción a la teología cristiana, podamos empezar a tener ojos para ver aquello que los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento estaban diciendo, y especialmente los del Nuevo Testamento acerca de Jesús. Entonces, una vez que vayas descubriendo ciertas piezas, y vamos a ver algunas pistas solo como ejemplos, pero eso lo vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento, ahora no vas a poder dejar de verlo. Vas a ver a Jesús en todas partes como lo que realmente los evangelistas querían que lo viéramos. Bueno, como contexto, después del exilio, los judíos estaban esperando la reconstrucción de su templo y el regreso de la presencia de Yahweh. Recuerden que porque Israel fue infiel, Dios los había llevado al exilio y ellos se habían quedado esperando que el templo fuera restaurado y que Yahweh volviera, que los perdonara. Ellos sabían que habían fallado, pero estaban esperando el perdón de Dios, una reconciliación y restauración de su misión inicial de bendecir al mundo. Ellos sabían, y ellos saben, en muchas ocasiones, los judíos saben que han fallado en su misión. Sin embargo, ellos también saben que son el pueblo escogido. Entonces ellos esperaban que Dios restaurara sus promesas, que Dios los perdonara, porque Él también lo había prometido. Cuando Jesús entra a la escena pública, los evangelistas mencionan que Jesús es el cumplimiento de la promesa del retorno de Yahweh. Por ejemplo, Marcos 1, 2 y 3 comienza con una cita de Isaías acerca del regreso de Yahweh, al igual que Lucas 2:32, con un anciano llamado Simeón que estaba en el templo
poco después de que Jesús nació. Y él también cita este poema de Isaías y lo menciona. Entonces, Marcos 1, 2 y 3 y Lucas 2, 32 son súper importantes. Y si tu Biblia tiene referencias cruzadas, te vas a dar cuenta. Si no, te puedes más o menos guiar que se encuentran las citas, son del libro de Isaías, entre los capítulos 40 y 46. No estoy tan seguro de la cita, pero más adelante la podemos ver. Bien, entonces, más allá de eso, las narrativas completas de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, buscan demostrar, no solamente decir, que Jesús es Yahweh, que ha vuelto en persona para perdonar a su pueblo y rescatar al mundo, y bendecir al mundo también. Entonces, de nuevo, ellos no solamente quieren decírtelo, a veces lo van a decir, como Marcos. En su primer versículo él dice, este es el inicio del buen anuncio acerca de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces empieza, como dijo el profeta Isaías, que Dios volvería, y empieza a citar este poema de Isaías y este poema de Malaquías, y empieza a meter referencias al Antiguo Testamento porque está intentando hacer un caso. Está presentando un argumento, está presentándote evidencias para que al final de la lectura tú puedas entender y tomar la decisión por tu cuenta y decir, sí, estoy convencido, Marcos o Mateo o Lucas o Juan, me convenciste. Realmente Jesús es Yahweh que ha vuelto a Israel para perdonar el pecado de Israel, restaurarlos a su misión y rescatar al mundo entero. Así que no te lo van a decir siempre, muchas veces te lo van a querer demostrar. Así que necesitamos algo de contexto del Antiguo Testamento, pero para eso podemos ayudarnos de claramente la lectura. Entre más leemos el Antiguo Testamento y más lo interiorizamos, más vamos a poder entender lo que los autores del Nuevo Testamento decían acerca de Jesús. Bien, bueno, la historia de Jesús realmente cambia por completo lo que muchos esperaban acerca de un Dios. Él no es solo un ser poderoso que vive en una nube y jamás se involucra con el dolor del mundo. La historia de Jesús, y especialmente la cruz y la tumba vacía, son el momento en que el Creador carga todo el dolor del mundo del pecado para derrotarlo en el huerto de la tumba vacía. Entonces, de nuevo, hay muchas personas, seres o fuerzas incluso a las que las personas llaman Dios o dioses. Hay muchos dioses, como lo diría Pablo. Está bien, muchos que son falsos dioses, pero necesitamos nosotros, como cristianos, contar a otros la historia acerca del verdadero Dios. No solamente del Dios Yahweh que se presentó en el monte Sinaí, sino del Dios Yahweh que ahora se ha revelado a través de Jesús, que es precisamente lo que dice en Hebreos, el primer versículo de Hebreos. Dice, Dios, o Theos, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero, en un sentido dueño, de todas las cosas, y por medio de quien hizo también el universo. Entonces, él regresa hasta Génesis, el autor de los Hebreos, para hablar acerca de Jesús. Entonces, eso es un ejemplo. Vamos a ver más ejemplos en un momento. Después de la resurrección, los apóstoles tuvieron un trabajo que era una suma de dos palabras, que también van a aparecer en pantalla, que son experiencia y exégesis. Experiencia y exégesis. Eso probablemente son las dos palabras que resumirían Nuevo Testamento, aparte de Nuevo Testamento. Las dos palabras que resumirían estos 27 libros son experiencia y exégesis. ¿Qué es esto? Bien, ellos habían sido testigos de los sucesos en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Esa había sido su experiencia. Ahora ellos tenían que reflexionar sobre eso de vuelta en las Escrituras, voltear a las Escrituras, al Antiguo Testamento y buscar una explicación. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Jesús ha resucitado, esto no es nada de lo que esperábamos. Hay que regresar y ver cómo esta historia en realidad se trataba de esto. Cómo esta historia nos estaba llevando hasta este punto. Entonces era su experiencia acerca de lo que había sucedido con Jesús, especialmente, como hemos visto, la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, solo habría sido otro Mesías fallido, como había muchos otros antes y como hubo algunos otros después.
Entonces, todo el mundo sabía que un Mesías muerto era un Mesías falso. Pero si Jesús resucitó y estos autores del Nuevo Testamento eran testigos de que sí había resucitado, entonces todo cambiaba. Su experiencia había sido transformada y ahora ellos tenían la tarea de hacer experiencia y sumarle exégesis. Volver a la Biblia, eso significa exégesis, un estudio minucioso de la Biblia. Tenían que volver a la Biblia y ver cómo iban a poder explicar lo que estaban viviendo. Y eso sucede especialmente a partir del 5.º libro del Nuevo Testamento, Hechos, en adelante. Los primeros 4 son las historias acerca de la experiencia. Hechos en adelante es más un poco la parte de exégesis. Bien, esto mismo es lo que hizo Pablo, que es el autor principal del Nuevo Testamento. Él es el que tiene más documentos atribuidos a él. Y tenemos pasajes como 1 Corintios 8:6 o Filipenses 2:6 al 11. Estos dos son ejemplos muy claros, muy obvios. Por eso los vamos a tocar, porque son muy obvios, muy claros. Habrá otros, como mencionaba hace un momento, en el que los autores no te lo van a decir, pero te lo van a demostrar. Y vamos a tener que a veces rascar un poquito más allá de la superficie para encontrarlo. Pero espero que con estos ejemplos podamos empezar a tener un parámetro. Bien. 1 Corintios 8:6. De hecho, vamos a leer desde el 5, pero donde se encuentra lo que queremos ver está en el versículo 6. El 5 dice: porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Bien, 1 Corintios 8:6 es una reformulación del Shema, pero con Jesús incluido. Pablo dice que aunque hay muchos dioses y señores buscando atención y lealtad de ellos, los cristianos corintios, debían recordar que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Ahora recordemos qué es lo que decía el Shema. Escucha Israel, el Señor, Yahweh, es nuestro Dios. El Señor es uno. Entonces él toma Señor, Dios, uno. Pero los ordena en una forma en la que en Dios, en la palabra Dios, él encuentra que se está refiriendo a quien Jesús llamaba Padre. Y Señor, Jesús es el Señor, porque Él se ha hecho Rey sobre toda la creación. Pero de alguna manera, que muy seguramente sobrepasa nuestro intelecto, estos son el único Dios verdadero del cual el Shema estaba hablando. Entonces el Shema nos decía: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor solamente, o el Señor es uno. Y ahora Pablo dice: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Un Dios Padre, un Señor Jesús. Esto no era solamente una creencia o conocimiento, sino una verdad que debían aprender a vivir. ¿Por qué? Porque ellos tenían una gran pregunta también, otra gran pregunta de las que hemos mencionado. ¿Qué significaba para ellos ser fieles al único Dios y al único Señor en un mundo lleno de otros dioses? Y esa es una pregunta que muchas veces ignoramos, pero que sigue siendo muy importante todavía. Ahora en la actualidad tal vez ya no los llamamos dioses, pero hay muchas fuerzas o instituciones que siguen pidiendo nuestra lealtad, nuestra atención, y puede ser un trabajo, puede ser un grupo social o político, puede ser la idea misma del éxito o del dinero, puede ser incluso la sexualidad. Cualquier cosa podemos convertirla en uno de estos dioses y el mundo está lleno de ellos. Es simplemente cuestión de prender la televisión o ver cualquier película que se esté estrenando en estos años y veremos qué dioses están adorando en esta época. El mundo está lleno de muchos dioses, entonces la gran pregunta del monoteísmo no es solamente ¿puedes recitar estas palabras? No, significa ¿qué representa
¿O cuál es el significado para ti de vivir fiel al único Dios verdadero, creador y rey del universo, que se ha manifestado en Jesús, en su vida, muerte y sobre todo en su resurrección? ¿Y qué es lo que significa todo esto? Cuando vivimos en un mundo lleno y repleto de otros dioses. Porque recuerda, la palabra Dios no es universal, no es absoluta, es un signo de interrogación. Y la Biblia ofrece la respuesta que nosotros creemos es la correcta y por la cual nosotros debemos vivir e incluso estar dispuestos a morir, porque por el poder de este mensaje tendremos también la promesa de la resurrección. Otro ejemplo. Segundo, dijimos que íbamos a ver dos. El primero fue 1 Corintios, el segundo Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Bien, Filipenses 2 es un poema. Muchos lo han llamado el poema de Cristo, el poema de Mesías, el poema de Jesús. Entonces, también lo vamos a leer. Dice, el cual, está hablando de Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse o de lo cual sacar provecho, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió un nombre, el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, entonces este es un cántico acerca de la humildad y la exaltación de Jesús, que es un ejemplo para sus creyentes. Los primeros 4 versículos hablan acerca de la vida y muerte y resurrección de Jesús en un sentido poético. Dicen de cómo Jesús vino al mundo, aunque Él era Dios, pero Él estuvo dispuesto a encarnarse. Se hizo hombre y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero a partir... y luego el 9 habla de que Dios lo exaltó y eso es la parte de la resurrección. Pero a partir del 10, entonces... 10 y 11, Pablo dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y eso es interesante, porque también es una cita del Antiguo Testamento. Es una cita de Isaías 45, 23. Entonces, Isaías 45, 23, brevemente lo podemos leer. Bien. Puedo leer desde el 21 porque es la idea. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado. Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Entonces, Pablo... En este poema, algunos piensan que él mismo lo escribió, otros dicen que ya era popular y él lo estaba citando. No lo sabemos realmente, pero él está escribiéndolo y lo está incluyendo en Filipenses. Entonces, en este poema que él incluye en esta carta, él les está diciendo, Jesús vino, se encarnó, vivió, murió y resucitó, y por lo que él hizo, Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre, es decir, una posición por encima de cualquier otra posición, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Yahweh, en Isaías 45 dijo, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Y Pablo está diciendo, en una cita de un capítulo que estaba diciendo que no había otro Dios, que Dios no compartiría su gloria con nadie, ahora Pablo está diciendo que Dios está compartiendo su gloria con Jesús, pero porque Jesús es Yahweh mismo que se ha hecho hombre. Y ante el nombre de Yahweh, o ante el nombre de Jesús,
que son el único Dios verdadero, un mismo Dios verdadero, toda lengua confesará o jurará lealtad y toda rodilla se doblará. Y solo en Él encontrarán salvación las naciones, y solo en Él Israel va a obtener la gloria a la que Dios los había llamado. Y de nuevo, esto no es solamente conocimiento. Monoteísmo no solo se trata de puedes recitar estas palabras, te sabes estas respuestas, qué es lo que puedes decir sobre este tipo de información. No se trata de información ni de conocimiento, se trata de algo que nosotros podemos vivir. Pablo no solamente les aventó un poema o un cántico o simplemente esta reflexión porque le parecía bonita y le escuchó una vez por la tarde y quería contarles, oigan, ¿qué creen? Acabo de escuchar este poema y me encanta. ¿Qué opinan? No, él lo está haciendo en un contexto muy específico. Pablo estaba en prisión. Él estaba siendo golpeado, él estaba siendo torturado por causa de anunciar a Jesús como el verdadero rey. Y los filipenses estaban preocupados por él porque ellos querían mucho a Pablo y se estaban preguntando, bueno, si Pablo es mensajero de Jesús, ¿por qué Jesús le está permitiendo que atraviese estas cosas? ¿Por qué Jesús no hace algo y por qué no lo rescata? Y Pablo les está diciendo, tanto yo como ustedes debemos aprender algo muy claro, que Jesús, Él sufrió. Él no se quedó en su estatus de Dios, sino que Él se despojó a sí mismo, vino a la tierra para sufrir y eso le ganó la exaltación. Así que debemos estar dispuestos a imitarlo. Por eso es que justo el versículo anterior a lo que leímos dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. Es algo muy práctico. Este tipo de monoteísmo trinitario con Padre, Hijo y Espíritu Santo no es solamente algo que puedes recitar, es algo por lo cual debes vivir e incluso estar dispuesto a morir, como habíamos mencionado. Bien, ahora tal vez otra pregunta, ya que mencionamos la Trinidad. Bueno, ¿dónde entra el Espíritu Santo? Y en cuanto al Espíritu Santo, el Antiguo Testamento nos menciona que el Espíritu de Dios es el agente de su poder activo y directo en la tierra. Él es quien capacita a los humanos fieles a vivir y actuar según los planes de Dios. Y aunque en ocasiones puede pasar desapercibido en el Antiguo Testamento, siempre está en los momentos más importantes, como en la creación o en las historias de los patriarcas y especialmente en los mensajes que los profetas anunciaban a Israel. Porque los profetas constantemente mencionaban que ellos no estaban hablando sus propias ideas, sino que del Espíritu de Dios hablando a través de ellos. Y a esto se añaden descripciones acerca del Espíritu Santo. Acá tenemos una lista. 2 Corintios 13-14, Romanos 8-9, Gálatas 4-4-6, Juan 14-16-20. Espero que puedan buscarlos. Yo voy a leer el último y el primero. Entonces, Juan 14-16-20, porque creo que es muy interesante, aunque voy a permitir que ustedes puedan buscar los otros dos, de Romanos y Gálatas, pero Juan 14-16-20 dice, es Jesús hablando a sus discípulos la noche en que Él iba a ser arrestado antes de morir. Y Él les está dando palabras de ánimo. Y especialmente ahora Él les va a hablar acerca de cómo, aunque Él pronto dejaría de estar con ellos, Él les iba a proveer de un consolador. Vamos a leerlo mejor para no contar nada más. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Bien, leí el 21 porque también nos abundaba un poco en esta idea. Entonces, ¿qué es lo que está aquí diciendo Jesús? Él está hablando de que Él enviará al Espíritu de verdad para habitar en los cristianos, en sus seguidores. Pero luego Él pasa a decir que en realidad no los dejará huérfanos, porque Él vendrá a nosotros. Entonces, ¿será el Espíritu o será Jesús? Y luego dice,
ustedes en ese día, en el día en que el Consolador, en que el Espíritu Santo llegue a habitar en sus corazones, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Entonces, es esta forma que está muy condensada, es un poco, hasta podría parecer un poco confusa, pero dale algunas otras más leídas y vas a ver cómo Jesús está hablando del Espíritu Santo, no como una fuerza impersonal, sino como su propia presencia invisible, pero vitalizadora y poderosa que habita en los creyentes. Y otro pasaje que dije que mencionaríamos sería 2 de Corintios. Es exactamente el último versículo de 2 de Corintios, 13-14. Esta es una bendición que Pablo da para los corintios y que él desea para ellos. Es una especie de despedida, pero él los está encomendando a Dios. Y para un judío como Pablo, utilizar el lenguaje que va a utilizar aquí es muy, muy delicado. Vamos a ver qué dice. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces él habla de la gracia, del amor, de la comunión de Jesús, de Dios, el Padre, y del Espíritu Santo. Poner a cualquier persona o cualquier ser en la misma categoría o a la par, unido por apenas unas comas, que el Dios verdadero es algo muy delicado para un judío como Pablo. Y él no está inventando nada, él está simplemente haciendo esto, experiencia y exégesis, que es de lo que habíamos hablado. Él vio al Jesús resucitado en el camino a Damasco y él había experimentado el poder del Espíritu Santo y él conocía todo esto acerca del Dios verdadero, que la única forma en la que él podía encomendar a los corintios en esta segunda carta para él fue encomendarlos a la gracia de Jesús, al amor de Dios el Padre y a la comunión del Espíritu Santo. Y de la misma manera en Romanos 8 y en Gálatas 4, que son las otras lecturas, ustedes van a ver esto, que Pablo está utilizando, al igual que los demás autores, un lenguaje regular acerca del Espíritu, de maneras que nos indican que él veía al Espíritu, al igual que a Jesús, como la manifestación gloriosa de Yahweh mismo. No solo en pasajes clave como en los que leímos, sino en una repetida invocación del lenguaje de Éxodo para referirse al Espíritu como la presencia de Dios que creó el universo, sacó a Israel de Egipto y que ahora estaba creando algo nuevo a través de los seguidores de Jesús. Entonces, de nuevo, como mencionaba, no podemos entrar a todos los detalles porque necesitaríamos estudiar todos los pasajes. Entonces, estos panoramas acerca de el Dios verdadero, creador y rey del universo, que se manifestó en la historia, en el mundo real y que atravesó dolor real en Jesús y que ahora actúa realmente y palpablemente en la vida de sus seguidores a través de su espíritu, este es el monoteísmo cristiano, no algo solamente que vamos a recitar, sino algo por lo cual vamos a vivir. Y teniendo esto como parámetro, la próxima vez que leas tu Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, vas a poder ver esto, llegar a ser más tridimensional, vas a poder verlo con mayor profundidad. Al menos esa es la intención con esto, que lo podamos ver de una nueva manera. Concluimos con esto. Vamos a regresar a la gran pregunta del inicio. ¿A qué nos referimos con la palabra D-I-O-S? ¿Qué o quién es Dios? La respuesta de la Biblia no es la misma que muchos asumen. No se trata de una fuerza impersonal o abstracta, o un dictador separado del mundo, sino que la Biblia es la historia de Yahweh, el Dios creador que desea gobernar su creación a través de humanos fieles y que se ha revelado perfectamente en Jesús de Nazaret, el verdadero Dios hecho humano, y en su Espíritu, que dirige al pueblo de Dios hacia los propósitos que Dios tiene para ellos y para el mundo a través de ellos. Este es un Dios involucrado e interesado en la creación, especialmente en los humanos que Él creó para gobernarla. Y con esta historia podemos concluir que también está interesado en ti. Está interesado en lo que tú sabes acerca de Él,
Porque cuando tú lo conoces a Él personalmente y directamente y realmente, tu vida puede ser cambiada. Tú puedes regresar a la vocación por la cual fuiste creado, de ser un socio fiel del Creador, llevando su bendición a su creación y a las personas que más lo necesitan, que están sufriendo por causa de las malas decisiones que ellos mismos han tomado o que otros han tomado y por los cuales ellos están pagando en muchas ocasiones las consecuencias. Necesitamos recibir el perdón de nuestros pecados para estar capacitados a regresar a este propósito original. Bien, tenemos 2 preguntas de reflexión que ustedes van a poder ver en las notas, una oración para que ustedes lean también y puedan hacerla a Dios. Y finalmente está la tarea. La tarea es, como en las otras ocasiones, contestar las preguntas de reflexión y enviarme sus respuestas. Y en este caso, una pequeña tarea extra, pero que creo que nos va a ayudar mucho, es memorizar 1 Corintios 8, versículo 6. Entonces es uno que es un versículo que estudiamos y que es muy importante en todo este panorama. De ahí en fuera, creo que lo siguiente pues será esperar a la siguiente clase en la que hablaremos acerca de la elección y cómo es que Dios trabaja a través de un pueblo escogido. Bien, creo que no queda nada más que decir, más que espero que Dios los bendiga y probablemente despedirnos como Pablo lo hizo de los Corintios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.